Ministerios Ebenecer presenta su programa Una voz que clama en el desierto, conducido por nuestro hermano Hugo Cifuentes. Comunícate con nosotros, será un gusto atenderte. 775-354-9851 775-354-9851. Esperamos que este programa haya sido de bendición. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en este momento que nos van a sintonizar. Es para mí un privilegio una vez más estar aquí con ustedes, llevándoles un minuto, trayéndoles una palabra de consuelo, trayéndoles una palabra de exhortación. Espero que en esta noche usted me escuche y abra sus oídos. Yo le pido al Señor que sus oídos sean abiertos. No le pido que me escuche con oídos circuncidados. Yo le pido que usted abre sus oídos y le pido a Dios que abre sus oídos. Porque usted tiene que aprender a escuchar a Dios, no a mí, sino a Dios. Escuche a Dios, porque Dios siempre quiere hablar al hombre. Desde el principio de la Biblia vemos en Génesis cómo Dios buscaba al hombre, cómo Dios hizo al hombre, lo formó y Dios bajaba. Dice que Él platicaba con Adán y Eva, Él le preguntaba a Adán cómo estaba. Siempre Dios se ha interesado en el hombre. ¿Por qué? Porque es creación suya. Hasta en el libro de Apocalipsis Dios dejó de buscar al hombre, lo ha buscado desde el principio hasta el fin. Y Dios siempre quiere que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Así que Dios quiere que usted escuche su voz en esta noche. Yo no vengo aquí a ponerme por mi propia cuenta, ni me he puesto aquí para pasar el tiempo. Estoy aquí porque Dios me ha puesto y Dios quiere que usted aprenda a escuchar su voz. En este momento Dios me ponía una palabra mientras yo estudiaba, y la palabra que Dios puso en mi corazón se llama, lo titulé, Apártate y sé diferente. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 5 y en su versículo 16. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Dice que el Señor Jesús estaba reunido, hacía milagros, hacía tantas cosas, multiplicaba los panes, multiplicaba los peces, sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, resucitaba a los muertos, y después de aquello el Señor se apartaba a lugares solos y oraba. ¿Por qué oraba el Señor en lugares solos? ¿Te has preguntado tú por qué el Señor oraba en lugares solos? Quizás alguien me va a decir: no, donde el Espíritu Santo me ponga, yo ahí voy a orar. No, déjame decirte que no. Si mi Señor Jesucristo se apartaba en aquellos lugares y iba a orar, yo también quiero hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque Él es mi ejemplo. El Señor dijo el Señor decía en algunas veces: ejemplos he dejado para que me imiten a mí, dijo el Señor Jesucristo, y no al hombre. Si el Señor Jesucristo se apartaba solo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios viviente, hecho carne, siendo esta palabra hecho carne, se apartaba solas para ir a hablar con su Padre, ¿tú crees que tú y yo no nos debemos de apartar solos? Lo que pasa es que hemos entrado en un tiempo de comodidad, hemos entrado en un tiempo donde no calientito, donde no nos pega el frío, donde no suframos. Lo que quiere esta carne es permanecer ahí encerrado. Pero mi Señor Jesucristo dice que se apartaba para orar. Y se apartaba para orar, para hablar con el Padre, porque él necesitaba, él quería tener aquella intimidad con Dios, él quería tener aquella intimidad con su Padre. Dice que esta carne él lo dejaba cuando se llegaba a aquel lugar, él se salía de su cuerpo y entraba en el Espíritu y se sentaba a la derecha del Padre, a su diestra del Padre, y platicaba y conversaba todo aquello que él estaba haciendo aquí, como el ministerio que él estaba desenvolviendo. Imagínate si el Hijo de Dios, el Dios viviente, nuestro Señor Jesucristo, se apartaba. ¿Por qué tú y yo no nos debemos de apartar? ¿Por qué? ¿Acaso que nos impide algo? ¿Hay algo que nos impide? El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es tu comida? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Por qué no te quieres apartar para orar? ¿O me vas a decir que esta palabra es muy fuerte?
El Señor Jesucristo un día hablando dijo a Pedro, Pedro le dijo, Señor, la gente se está yendo porque tú hablas muy fuerte. Y el Señor Jesucristo le dijo, si te quieres ir, tú vete. No, el Señor Jesucristo no contempló a Pedro y no le dijo, no Pedro, si tú te vas, la obra se va a terminar. No, le dijo, si tú te quieres ir, vete. Del Señor Jesucristo se dirigía con una palabra, con poder y autoridad, y él tenía aquella palabra no contra el hombre, sino contra el enemigo, contra el diablo, contra Satanás, aquel espíritu que se quería levantar, y él no tuvo miedo. Si mi Señor Jesucristo no tuvo miedo y le estoy imitando a él, no tengo que tener miedo para hablar la palabra del Dios Todopoderoso, porque sé que Él me va a respaldar. Y si esto fuera lo último que gritara y tuviera que quitarme la vida, tuvieran que echarme de aquí, lo hago con todo mi corazón gritándote, no porque para que tú te sientas mal, sino para que tú te salves de la condenación eterna, para que tú entres en el Espíritu, para que tú puedas meterte en el Espíritu y poder hablar como hacía nuestro Señor Jesucristo. Después de las obras que hacía, después de que Él ponía sus manos sobre los enfermos y los sanaba, después de que Él le daba de comer a mucha gente, después de que Él sanó a aquella mujer con el flujo de sangre, Él se apartaba en el monte de los olivos para orar. ¿Por qué? Porque en medio de la oración, en aquel lugar desierto, tienes una intimidad con Dios y tienes una comunión con Dios, donde tú te despejas de aquí y no quisieras que ese momento se terminara. ¿Por qué? Porque entras en la comunión con el Padre y Dios quiere que nosotros entremos en la comunión con el Padre. Ahí quiere que tú y yo permanezcamos, pero nosotros nos hemos convertido en un cristianismo flojo, en un cristianismo muy acomodado y queremos permanecer ahí muy suave. Y si nos hablan de la palabra de Dios muy fuerte, sentimos que nos están hiriendo, que nos están lastimando, pero yo no te vengo a lastimar, yo lo que vengo es exhortarte, yo lo que vengo es que tú vuelvas a los principios de los primeros cristianos y que tú sigues los pasos de nuestro Señor Jesucristo como hombre de Dios, como hijo de Dios, porque si Él caminaba firmemente y fielmente obedeciendo la palabra del Padre, así nosotros también tenemos que obedecer la palabra de Dios y tenemos que caminar como caminó nuestro Señor Jesucristo, sin temor alguno. Claro, en este mundo vamos a tener muchas cosas, pero nuestro Señor Jesucristo nos dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que yo espero que tú pongas esta palabra en tu corazón y que medites. Si estás caminando conforme al corazón de Dios o estás caminando conforme a tus pensamientos, porque tú crees que la palabra es así. ¿Estás caminando? ¿Cómo estás caminando en esta noche? Pregúntate, ¿cómo estás caminando? ¿Como Jesús manda caminar, que caminemos, o como tú piensas que estás caminando, o como tú crees que así es? Pregúntate en esta noche, pregúntate en este día, pregúntate, lee la palabra de Dios. Y pregúntale a Dios si lo que yo estoy diciendo es mentira o es verdad. Lo que nuestro Señor Jesucristo dejó escrito aquí en el Evangelio. Lo que el evangelista Lucas escribió aquí. Yo te digo que tú pongas esta palabra y que la lees y le preguntes a Dios. Y que Dios te bendiga y espero que esta palabra sea de reflexión para tu vida. Cristo te ama y yo también. Dios te bendiga.